Bienvenidas y bienvenidos a Ventana al Occidente, el podcast del Colegio de Jalisco, en coproducción con el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Mi nombre es Elia Rivera y en este episodio abordaremos el nacimiento del Estado de Jalisco con la doctora Angélica Peregrina. Gracias por acompañarnos, doctora. Un placer estar aquí con ustedes y saludarlos y platicar de lo que nos interesa. La doctora Angélica Peregrina es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y actualmente es investigadora del Colegio de Jalisco y editora de la revista Estudios Jaliscienses. Bueno, antes de comenzar, quisiéramos comentarles que siguen abiertas las convocatorias para participar en la revista científica Intersticios Sociales, así como 4 diplomados y convocatorias para estudiar la maestría en Estudios Sociales y Humanos. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram. Para entrar de lleno al tema, doctora, tuvimos en el primer episodio al doctor Jaime Olveda platicándonos del nacimiento del Estado de Jalisco como Estado libre y soberano. Y entonces nos platicaba pues, que este proceso no fue un nacimiento acabado, sino que tuvo toda una serie de elementos que lo construyen como esta figura legítima. Yo quisiera iniciar justamente con esto. ¿Cuáles fueron los primeros años de Jalisco como Estado? Bueno, seguramente el doctor Olveda habrá mencionado que si estamos ahorita conmemorando los 200 años en junio de 2023, porque precisamente en junio de 1823 la Diputación Provincial de Guadalajara dio por terminado su plan de gobierno provisional. O sea, con esto dijo, a partir de ahora la provincia se convierte en el Estado libre de Jalisco. Y este fue el movimiento legal que le dio vida a este Estado de Jalisco. Dentro de ese concierto nacional en el cual las provincias pasaron a ser estados y tuvieron procesos más o menos similares. Destaca que Jalisco es el primero que se pronuncia. Unos días después lo hace la provincia de Zacatecas, después Veracruz, en fin. ¿Y en qué se diferencia del gobierno anterior? Bueno, porque esta fórmula federalista, ¿sí?, con un equilibrio de poderes, con 3 poderes independientes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, propone una nueva forma de gobierno, ¿sí?, distinta a aquella que se había venido ejerciendo a lo largo de varios siglos, que había cambiado a fines del siglo XVIII, cuando se establece el sistema de intendencias, que es una figura geopolítico-administrativa de territorios más pequeños para un mayor y mejor control en todos los aspectos, ¿sí?, de los ciudadanos, de los recursos fiscales, de las disposiciones que se acataran y demás. Entonces, hacer ese cambio pues no resultó nada sencillo, ni fue automático. Había en efecto una ilusión, había un entusiasmo porque se proyectaba una nueva forma de gobierno en la que recordemos que se pasaba, y eso se hace muy lentamente, de una sociedad de corporaciones, desde la figura del rey, los gremios, en fin, las universidades, las asociaciones, a una sociedad de individuos. Entonces, eso fue bastante difícil. Sin embargo, los primeros años de Jalisco, se fundamentan pues en este plan de gobierno provisional que se emite en junio de 1823. Luego, con grandes fricciones con el gobierno central, con el triunvirato que ejercía el poder ejecutivo, pues se logra establecer en Jalisco el Congreso Constituyente en septiembre de ese mismo año, para formular precisamente este documento, esta Carta Magna que regulará la vida política y en general el desarrollo de esta nueva entidad federativa, ¿sí? Así se llega pues a la formulación en enero de 1824 del Acta Constitutiva Federal, que aceptan las provincias, ya se convierten en Estado, y en su artículo 5 señalaba que la forma de gobierno iba a ser una república federal, ¿sí? ¿Esto qué significaba?
Bueno, pues que cada entidad, cada estado, se resguardaba para sí una buena parte de su soberanía, ¿sí? Reconocía un Estado nacional, un centro, que evidentemente nació muy débil, ¿sí? De cualquier manera se llega a la promulgación de la Constitución de 1824, la nacional en octubre de ese año, la de Jalisco en noviembre. Y esta Constitución señaló perfectamente los preceptos bajo los cuales se regiría Jalisco, ¿sí? Tendría un poder ejecutivo encabezado por el gobernador, que fue, bueno, en este caso Prisciliano Sánchez, el primer gobernador constitucional, quien toma posesión en enero de 1825, misma fecha en la que se instala la legislatura, ¿sí? O sea, el Congreso de Jalisco, que estaría conformado por 30 diputados, ¿sí? Y luego existiría también un Senado, pero es como un cuerpo consultivo que va a auxiliar al gobernador, formado por 4 personajes, y lo encabeza el vicegobernador, que es otra figura que prescribe la Constitución de 1824. De suerte que en enero de 1825, como decía ustedes, toma posesión Prisciliano Sánchez como primer gobernador, Juan N. Cumplido como vicegobernador, el Congreso se instala con sus 30 diputados, el Senado con sus 4 integrantes, y además el Senado también lo encabeza el vicegobernador. Y este personaje será al mismo tiempo el jefe político de Guadalajara, ¿sí? Ahorita vamos a explicar lo de jefe político, y suplirá en sus ausencias al gobernador. El Poder Judicial se instalará mediante juzgados de primera instancia en aquellas cabeceras municipales, ¿sí?, donde había ayuntamiento, y un Supremo Tribunal de Justicia que tendría su sede en Guadalajara. Con eso conformamos los 3 poderes, ¿sí? Bueno, doctora, y de acuerdo a estos movimientos que surgen del Acta Constitutiva de 1824, ¿cómo se llevó a cabo la organización del territorio? Bueno, el territorio se organiza, el de Jalisco, de acuerdo con lo previsto en la Constitución del Estado de 1824, ¿sí? El territorio previamente había estado organizado en partidos, como lo estaba la provincia, pero con las prevenciones de la Constitución de 1824, estos partidos pasaron a llamarse departamentos, y además se englobaron en 8 grandes unidades geopolíticas administrativas que se llamaron cantones. Esta denominación no estaba en uso en la Nueva España, parece que se adoptó viene de Suiza, ¿sí?, pero finalmente esta es la que se adopta. 8 grandes extensiones territoriales en las que se dividió el Estado, y dentro de estos cantones se integraba con los departamentos y luego con los municipios, ¿sí? De suerte que es como una estructura de cebolla, ¿sí?, en capas, de que los municipios no se pueden comunicar directamente con el gobernador, tienen que pasar del municipio al departamento, del departamento al cantón, del cantón al gobernador, ¿sí? Bueno, esas grandes cantones fueron el de Guadalajara, Lagos, La Barca, Sayula, Etzatlán, Autlán, Tepic y Colotlán. Se pretendía que fueran más o menos uniformes, pero esto no fue posible porque había algunos de una gran extensión territorial y baja densidad de población, como Autlán o como Colotlán, y otros como Guadalajara o Lagos, que era menor la circunscripción, pero con una gran población. Bueno, así se organiza la división político-administrativa del Estado de Jalisco. Estos 8 cantones se dividen a su vez en departamentos que corresponden más o menos con los antiguos partidos, y de acuerdo con la Constitución también
se lleva a cabo la instalación de ayuntamientos. Esto ya se había hecho con la vigencia de la Constitución de Cádiz, de ahí viene este precepto de que en cada lugar, en cada localidad donde había 1000 habitantes y 2 que supieran leer y escribir, se instalaba un ayuntamiento. Así, a partir de 1824, el estado de Jalisco tendrá 122 municipios, ¿sí? Y unos son de nueva creación y otros vienen ya desde la etapa anterior, cuando estuvo en vigencia la Constitución de Cádiz, ¿no? Esta prescripción de 2 que supieran leer y escribir, pues era absolutamente necesario para que el presidente y el secretario pudieran, bueno, interpretar la legislación, levantar actas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta organización da un papel preponderante al jefe político, que es quien le encabeza, y este tenía facultades, bueno, pues las propias políticas, pero también fiscales, y también facultades como de policía, al grado de que podía hacer pues cateos y detenciones si era necesario, y fueron convirtiéndose en personajes muy importantes. A lo largo del siglo XIX, que es el periodo que tienen vigencia los cantones, los jefes políticos se convierten en caciques, ¿sí? Muchos en verdaderos caciques, ¿sí? Y esta figura de jefe político, acuérdense que ya la tenemos presente porque cuando las provincias se pusieron en vigor, pues era un jefe político el que las encabezaba, ¿no? Entonces aquí vemos la estructura de las autoridades: el gobernador, ¿sí?, el vicegobernador, los funcionarios del Poder Ejecutivo, los diputados y los funcionarios del Poder Legislativo, los jueces, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y toda esta burocracia judicial, ¿sí? Y luego, en las localidades, pues están los presidentes municipales, que son los que tienen el contacto más cercano con los habitantes, ¿sí? Pero no tienen la mayor jerarquía política, porque se atraviesan estas otras instancias, como son los departamentos y los jefes políticos de los cantones. Así se organizó el territorio del estado de Jalisco, que recordemos que ya no tenía al partido de Colima, porque con estas fricciones con el gobierno central, pues hay algunos movimientos de tipo político, incluso hasta una andanada militar, y este territorio lo pierde Jalisco, ¿no? Es una manera de castigar a Jalisco por levantisco, por propugnarse por el federalismo antes de tiempo, ¿sí?, o por ganarles la partida también, ¿sí? Así se organizó el estado. ¿Cómo empezaron las cosas? Pues no fue un parto fácil, ¿sí? Fue difícil organizarse, que los habitantes entendieran la nueva situación, que esto de ser independientes y demás, bueno, pues todavía no se tiene una idea de nación muy bien conformada, ¿sí? Se está buscando esta idea de nación. El nombre que se adopta para el estado es el de Jalisco, que es una conexión pues con el pasado prehispánico, pero pues no se sabía muy bien hacia dónde se iba. Entonces fue difícil los primeros años. Sin embargo, Prisciliano Sánchez tenía muy buenas esperanzas y mucha fe en este sistema de gobierno para tratar de cambiar las cosas. ¿En qué tenían que cambiar? Prisciliano Sánchez buscó que se eliminaran las alcabalas, o sea, estos impuestos que en cascada que se iban cobrando por el tránsito de las mercancías y se les iba aumentando el precio, ¿sí? Buscó cambiarlo por un sistema fiscal que se basara en la propiedad, ¿sí? Así como nosotros ahora tenemos muy claro que tenemos una casita y hay que pagar el impuesto predial, y eso es con lo que contribuimos para el municipio, pues era lo que se buscaba, ¿sí? En lugar de gravar todas las mercancías y que toda la gente estuviera pagando esos impuestos. ¿A quién iba a sobrecargar o a
o agravar más ese impuesto, pues a las capitalistas, ¿no? A la gente que tenía dinero. Pero bueno, resultó un fracaso. Luego también se buscaba que la producción fuera mayor. Recordemos que habían transcurrido pues 11 años de guerra, desde 1810 hasta 1821, y el sistema productivo había sido afectado, ¿sí? Mucha gente del ámbito rural buscó protección, se vino a vivir a Guadalajara o a las localidades mayores para evitar ser asaltados por bandoleros que asolaban los caminos, en fin, pero se buscaba que hubiera más, fuera más productivo el campo y el ámbito rural. Y una idea que surgió fue la de recolonizar aquellos territorios que estaban despoblados con extranjeros, ¿sí? Pero no con cualquiera, con europeos. Entonces, Jalisco, muy tempranamente, en 1825-26, emite su ley de recolonización, ofreciendo, bueno, condiciones bastante ventajosas, ¿no? Terrenos en propiedad, los primeros 5 años no pagar impuestos, en los siguientes 5 años pagar nada más la mitad, sería hasta los 10 años cuando empezaran a pagar impuestos, igual que todos los jaliscienses. No fue muy atractivo la ley de recolonización, al grado de que los que vinieron y que fueron aceptados, pues sí, primero se les ofrecieron tierras en el cantón de Autlán o en la sierra de Nayarit, pero tierras que nadie quería. Después acabaron por instalarse o en Guadalajara o en las localidades mayores y dedicarse más bien al comercio, ¿sí? Entonces, bueno, pues ese fue también otra iniciativa que no resultó favorecedora como lo pretendían las autoridades del gobierno del estado. En cuanto a la relación con los españoles que habían quedado aquí, ¿sí? A los que llamaban en aquel tiempo, pues de una manera un poco despectiva, gachupines, pues estos dominaban el comercio. Y entonces se buscó que más o menos contribuyeran con las nuevas autoridades. No hubo mucho acuerdo, ellos seguían con sus prácticas entre monopólicas y de poca participación, de escatimar, de no querer pagar impuestos, al grado que el gobierno de Jalisco decidió emitir una ley de expulsión de españoles en 1827. Y aquello levantó pues toda una ampolla, ¿no? Porque de los 128 españoles que había en Guadalajara, casi todos dedicados al comercio, con buenos capitales y demás, empezaron a sacar su dinero. Y también hubo algunas exenciones que otorgaba esta ley de expulsión, de que los que no podían por enfermedad, pues no era posible que se marcharan, los viudos sin hijos, en fin, y hay otra, luego me acordaré. Entonces se encontraron la manera en estas exenciones de burlar esta ley y de quedarse. Finalmente solo se expulsaron a 28. Sin embargo, la ampolla que levantó esta ley en el gobierno general en el centro de México fue de un gran azoro, ¿verdad? Porque cómo se atrevía Jalisco a expedir esta ley, y el Congreso General declaraba que no era legal la ley de expulsión de españoles de Jalisco. Pero bueno, para que los otros estados no siguieran el mismo ejemplo, el propio gobierno general en 1829 emite una ley que ya es de acatamiento general en todo el país, también de expulsión de los españoles, ¿no? Entonces esto lleva también a tener rivalidades con este sector de la población de Jalisco, sobre todo asentado en Guadalajara, que ya pues no colabora tanto con el gobierno del estado, ¿no? Entonces son cuestiones que va sorteando Prisciliano Sánchez, y luego pues tras la muerte de Prisciliano Sánchez, que le sorprende en diciembre de 1826, pues hay cierto descontrol político, ¿sí?
hay 3 personajes, José María Echauri, Rafael Dávila y el propio Juan N. Cumplido, que tienen estas fricciones al asumir la gubernatura para terminar el periodo de López Cotilla, que en todos los periodos eran de 4 años, ¿no? Bueno, también hay otro gran conflicto que tiene el gobierno de Jalisco en sus años iniciales, justamente con la Santa Madre Iglesia, ¿no? La cuestión de los bienes que tenía la Iglesia, pues desde Severo Maldonado, el propio Prisciliano Sánchez, pues decían, es que son bienes de manos muertas, tienen que entrar a la circulación, generar riqueza, pero no solo teniéndolos a hipoteca con dinero prestado. Y cuando se estaba formulando la constitución particular del Estado de Jalisco, al artículo 7º se le agrega un párrafo en el cual se previene que el gobierno de Jalisco será quien controle los gastos del culto y las rentas eclesiásticas, ¿sí? Y eso fue como pisar un hormiguero, ¿sí? Porque de inmediato la Iglesia declaró que no iba a jurar la Constitución mientras no se reformara el artículo 7º. Luego se argumentaba que era ilegal que el gobierno del Estado se metiera a querer hacer el manejo de los dineros eclesiásticos. Y aparte que desde 1822 los obispos de todo el país se declararon, o sea, la Iglesia mexicana se declaró independiente. O sea, recuérdense que había el regio patronato, que el rey de España, ¿sí?, con anuencia del papado, se hacía cargo de estos asuntos administrativos de la Iglesia, y que los obispos eran nombrados a propuesta del rey de España. Al dejar de tener injerencia en estos territorios, la corona española, pues el regio patronato queda en suspenso. Y el Papa no nombraba obispos nuevos, iban muriendo los obispos de las diócesis, como fue el caso del obispo Cabañas en Guadalajara, que murió en noviembre de 1824, y la diócesis queda en sede vacante porque el Papa no se atreve a nombrarlos, porque no se ha arreglado lo del patronato, ¿no? Entonces, esto que provoca Jalisco de querer regular los gastos del culto, recibir los diezmos, que eran los impuestos que pagaban los feligreses, argumentaba la Iglesia, estos impuestos de la fe se pagan con gusto, y los impuestos que cobra el gobierno nadie quiere, con repugnancia, ¿no? Esto causa un gran conflicto y no se resuelve sino hasta que se deroga esa fracción, ese párrafo del artículo 7º. La Iglesia acepta jurar la Constitución, pero se sigue insistiendo en que la Iglesia no tiene autorización de recibir, por ejemplo, las herencias o de formar algunas otras obras pías, ¿no?, que era con lo que manejaba y tenía un gran capital, y sigue siendo un motivo de conflicto. Finalmente la Iglesia gana la partida, ¿sí?, porque se modifica el artículo 7º de la Constitución de Jalisco, que queda redactado de que la Iglesia, la única religión que habrá será la apostólica, católica y romana, sin autorización de ninguna otra, ¿no? Entonces la intolerancia religiosa permanece, y la Iglesia luego se busca que gravar las rentas eclesiásticas, lo logra el gobierno del Estado, y hay ahí también otra fricción, ¿no? Entonces esto marca más o menos la pauta que seguirán el gobierno de Jalisco y la diócesis de Guadalajara a lo largo de estos primeros años de vida independiente. Finalmente se arregla lo del concordato porque Anastasio Bustamante propone que se nombren los 6 obispos para las sedes vacantes que habían quedado en el país. En 1831 el Papa los nombra, y entonces ya viene el arreglo, aunque España no había reconocido la independencia, ¿no? Entonces, como vemos,
estos primeros años, entre 1825, 1829, 30, pues son de grandes conflictos. Luego, se muere Prisciliano Sánchez, muy tempranamente. Entonces ya mencioné estos tres personajes para terminar el periodo. Y el siguiente cuatrienio, con esto les digo para que vean las clases de problemas que había, en esos 4 años, ¿sí?, hubo 8 gobernadores que fueron cambiando y alternándose porque no se ponían de acuerdo. El grupo liberal se divide entre los conservadores, ¿sí?, y en los llamados liberales más puros, al grado de que, pues como no hay estos arreglos, en 1834 todo se vino abajo, ¿sí? Antonio López de Santana busca ahí la manera de que el centralismo sea el sistema político que rija en esta nación, se levanta con el plan de Cuernavaca, ¿sí?, y a partir de agosto de 34 el federalismo que privó en Jalisco, que buscó que hubiera mejores condiciones de vida, que se buscó que hubiera educación para mayor número de niños y demás, pues los planes ahí quedaron, ¿sí? Entonces, esta primera República Federal, 1824-1834, se ve envuelta en todos estos conflictos y sin embargo, pues de alguna manera van avanzando, ¿no? Muy complicado. Bueno, sí, doctora, hoy usted nos ha hablado de estos conflictos territoriales, del surgimiento de nuevas figuras políticas institucionales, de la cuestión de los impuestos, la construcción de la identidad nacional. Y quisiera preguntarle, si alguien más quisiera seguir consultando sobre esto, ¿qué tipo de obras suyas podrían explorar? Bueno, yo hemos hecho a lo largo del tiempo algunas obras, en particular sobre este periodo yo no he trabajado, trabajo más bien Historia de la Educación, pero sí dirigimos entre el doctor José María Muria y yo Historia General de Jalisco, ¿sí? Entonces, en el volumen 3 pueden encontrar todos los pormenores de esta etapa que Jalisco afronta con sus primeros años de vida independiente, que empieza con un gran entusiasmo y luego pues viene el desencanto, ¿sí? ¿Alguna reflexión que quisiera dejar para quienes la están escuchando el día de hoy? Pues yo creo que es muy importante conocer nuestro pasado, ver estos conflictos que se dieron, que surgieron cuando nuestro país nace como nación independiente, y que estos trabajos que hicieron estos hombres, bueno, pues dieron como resultado la situación que hoy vivimos, ¿sí? Un país con libertades, con democracia, con educación pública, con la separación de iglesia y Estado, que cada quien crea en lo que quiera, con esta libertad, la libertad de expresión y demás. Entonces todo esto se enraiza en un pasado para nosotros que llega ya a 200 años, pero del cual seguimos disfrutando las conquistas sociales. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y los invitamos a escuchar la próxima emisión de Ventana al Occidente. Gracias. Muchas gracias.